Finalmente hablé con la mamita y le dije a la mamá, bueno mamá, ya el escenario en su salón de clase está preparado. Yo necesito de la colaboración suya para que esto nos funcione. Entonces, si usted no ha enseñado a su hija a obedecer, si usted no la ha corregido, tiene que empezar a corregirla. Y mire, todos tenemos unas instrucciones, unas indicaciones cuando compramos un electrodoméstico o cualquier aparato electrónico, nos dan las instrucciones, pero cuando tenemos nuestros hijos no tenemos esas instrucciones a la mano aparentemente, pero están un libro que es especial y ahí están las instrucciones, es el libro de Proverbios. Entonces usted va a leer con su niña el libro de Proverbios poco a poco, qué entiende la niña, qué entiende usted, y van a practicar entre las dos lecturas y van a aprender usted como mamá cómo criar a su hija y la niña cómo obedecer a los padres. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros en este día. Hoy vamos a estar compartiendo un tema sobre los hijos. Pienso que es importante compartir no solamente lo que nosotros vivimos a diario, sino también lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a estar orando. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial, en este día por tu palabra. Pedimos tu unción, tu revelación en la palabra, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor se revele en la palabra a nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Primeramente vamos a estar viendo con la palabra y voy a estarles compartiendo también algunas experiencias que en la crianza de mis 5 hijos me ha dado muy buen resultado. Al día de hoy son personas de bien, de trabajo, de familia y son ejemplo también. Hay algunos de ellos que son casados y ya tienen hijos. Tengo 4 nietos. Entonces son experiencias que nos van a bendecir absolutamente a todos, que voy a estar contando algunos testimonios en medio de esta conversación que vamos a estar teniendo, compartiendo no solamente la parte bíblica, sino también algunas experiencias que me dieron buen resultado en la crianza de mis hijos. Ninguno de nosotros viene sabiendo cómo criar a sus hijos. Vamos aprendiendo en la marcha. Para empezar, allí vamos a estar entonces leyendo en Proverbios 22:6, que nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 29:15 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Es un consejo de la Escritura. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y no solamente descanso, sino que también dará alegría a tu alma. Llegamos a ser padres y estamos con el corazón herido y tenemos heridas en nuestra alma. Y entonces decimos, ¿pero cómo? A mí me pegaron, a mí me maltrataron, a mí no me compraron, a mí no me dieron. Y basados en esas experiencias, nosotros tratamos de sobreproteger a los hijos. Y en esa sobreprotección que muchos padres le dan a los hijos, viene el desvío. ¿Por qué? Porque no hay corrección. Solamente hay ese apapachamiento, esa mimosería, que en total no disciplina, no corrige, no endereza. Al contrario, tuerce al niño. ¿Por qué? Porque cuando el niño hace las cosas mal, cuando el niño se conduce violentamente o agresivamente, o el niño empieza con caprichos, entonces ese padre no le corrige. Por eso la palabra de Dios está diciendo que la corrección dará sabiduría, mas el consentido, el muchacho consentido, avergonzará a su madre. O sea, mientras los padres le permiten a los hijos hacer lo que se le da la gana,
entonces el niño hasta en público le causa vergüenza, porque cuando está en la casa sola, ese padre o esa madre le permite hacer lo que se le canta la gana y no le corrige. Entonces, por lo tanto, cuando está en público, ese padre, esa madre será avergonzado por un hijo malcriado, por un hijo que le está avergonzando. Gloria al Señor. El Señor nos manda a través de su palabra a corregirnos. ¿Por qué manda a corregir a los hijos? Para que esos hijos les vaya bien. Efesios 6, del 1 al 3 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, eso es lo que cada padre le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Este era un versículo que yo se los enseñaba mucho a mis hijos, que ellos deberían obedecer para que les fuera bien en la vida. Y dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando yo criaba a mis hijos, le ponía tarea a todos. Todos éramos un equipo y todos teníamos que hacer tarea en la casa. Yo tenía que trabajar para mantener a mi familia, a mis hijos. Quedé sola por un tiempo, me aparté del pecado, del adulterio, de la fornicación y quedé sola criando mis hijos. Es muy difícil criar 5 hijos trabajando por la necesidad, hermanos. No tuve más remedio que enseñarles que ellos debían de ser capaces de hacerse sus propias tareas. Si yo lo hubiera consentido, hubiera venido del trabajo, me hubiera levantado más temprano a limpiarles toda la casa, hacerles la comida, hacerles así absolutamente todo, como que ellos tenían una coronita, un privilegio especial y la única que tenía que ser esclava en la casa era yo. Eso no es así. Tú le estás mostrando de esa forma a tu hijo que tú eres la única que merece ser maltratada y ese niño se convierte en un tirano, no se convierte en un hijo que te va a honrar, que te va a respetar, sino que te va a seguir avergonzando en público. ¿Cómo se endereza un árbol? Un árbol se endereza desde chiquito, se le pone un tutor que sea firme, que sea fuerte, porque ese árbol tierno, si no, se va a ir torciendo. El tutor debe ser firme, debe ser fuerte, no debe dejarse manipular. Los niños ya desde que nacen empiezan pegando su grito, y cuando ellos ven que lloran y gritan y su padre corre y lo levanta y le apapacha, le mima, le cambia el pañal, le da la comida, ese es el método que el niño usa para decir necesito atención. Y ese mismo sistema, a medida que el niño va creciendo, si tú no lo enderezas, no lo corriges, no le dices está bien mi amor, tú me pides por favor, yo te voy a ayudar. Mientras el niño es niño hay que ayudarlo, pero ya cuando el niño empieza a tener 2 añitos, 3 añitos, junta tus juguetes mi amor, tú juegas, tú juntas, tú juegas, tú juntas. Eso he visto yo, por ejemplo, en mis nietos, que sus padres le dicen, bueno, tú juegas, tú juntas, vamos a juntar. Y desde chiquito se acostumbró a recoger sus juguetes, por lo tanto ahora tiene 10 años y sigue haciéndolo, sigue recogiendo sus juguetes. Proverbios 29:15 nos dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 23:14 nos dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara. Y habla de castigo, habla de una disciplina, de un castigo. No morirá. Aún la ley acá dentro de este país, que es Estados Unidos, que es bastante sensible con el tema de los niños, les permite unas nalgadas, le dicen ellos, unas buenas palmadas en la cola, o como usted le diga en su país, en el trasero, en la nalga, no sé cómo le diga en su país. Le permite y ponerlo en disciplina. O sea, aquellas cosas que tu hijo le gustan, eso es una disciplina. Si le gusta estar mirando dibujitos, televisión, jugando, correteando, saltando, subiendo arriba de los sillones, eso no lo debes de hacer porque destroza todos los muebles. Si te sientas juicioso, eso no se toca, no se rompe. El sillón no es un juguete, no lo puedes rayar, no lo puedes destruir, no puedes agarrar la pared, destruirla escribiendo, tirando comida, haciendo lo que se te dé la gana, porque ahí lo estarías mal criando a tu hijo. Debes corregirlo y disciplinarlo. Por eso Proverbios te dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque los castigues con vara, no morirá. Hebreos 12:10 nos dice: porque ellos nos disciplinaban
por pocos días como les parecía, está hablando de los padres, pero el Señor nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Los padres nos disciplinaban y los veneramos. Decíamos, oh, qué bien, me disciplinó, por eso hoy soy una persona de bien. Mi madre me ponía tareas, me decía, tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer. Si no lo haces, no vas a salir a jugar. Me dejaban salir al patio a jugar, pero si yo no hacía la tarea que mi madre me encomendaba, no podía salir a jugar. O sea, eso era una disciplina. Ya cuando yo me ponía rebelde, mi mamá me disciplinaba, me decía, tú te quedas en penitencia, en disciplina, en corrección. Me mandaba, por ejemplo, a escribir para que no me olvidara, esto no lo debes de hacer, no debo de contestar. Era un poco contestona y rebelde y a veces desafiaba a mi mamá, y mi mamá, a pesar de que ella no conocía la palabra de Dios, me corregía y me disciplinaba, y eso me ayudó al día de hoy. Cuando tuve que corregir a mis hijos, también comprendí mucho más lo bueno que es esa disciplina, porque me enseñó a respetar a mis mayores, a respetar a la maestra, a respetar a mis semejantes, a no ser una persona atrevida, irrespetuosa, contestadora. Usted ve esas personas que, como dicen, le echan la boca a cualquiera. Usted los ve incluso hasta el día de hoy. Se puede ver gente que no tiene corrección, no tiene disciplina, o que tuvo una crianza en la calle, que a veces todavía vienen al Señor y no se terminan de limpiar de esa falta de respeto, que también lo hacen públicamente y por las redes, empiezan a insultar, a maldecir, a hablar mal con las personas, no tienen educación para hablar, maldicen, insultan, dicen improperios, aún pastores, hermanos. Yo he escuchado hasta de pastores, ellos mismos no cogen disciplina para ellos mismos de educación, de respeto hacia el otro. No te estoy hablando de decirle a un lobo rapaz que debe de respetar el templo y la casa de Dios y el altar. Te estoy hablando de palabras de corrección para los semejantes, para tus semejantes, como en este caso que te estoy hablando referente al niño. ¿Cómo debe ser el niño? ¿Cómo debe ser conducido? El niño debe ser disciplinado por su padre y por su madre. A veces hay un tema que el padre o la madre, uno de los dos, están ellos mismos en competencia, en el padre que quiere mandar más, o a veces la mujer que quiere mandar más, y hay esa competencia entre ellos y una rivalidad, y por esa rivalidad afectan a sus hijos, porque en vez de corregir a sus hijos, utilizan como medio al hijo para hacer sus propias venganzas con su cónyuge. Lamentablemente esto pasa, y aún pasa en hogares cristianos, que se dicen cristianos, pero son personas que son convencidas, pero no son convertidas, lamentablemente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10, los proverbios de Salomón nos dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Por qué? Porque ese hijo, la madre lo manda, ven, recoge los platos, porque el niño tú le puedes poner tarea desde que el niño es pequeño, porque dice que el niño se instruye desde pequeño, el niño se disciplina desde pequeño. Tú, cuando quieres disciplinar un árbol que ya está viejo, ya creció torcido, es muy difícil, ese árbol se va a quebrar, no va a resistir la corrección, y dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de ese buen camino. Pero si esperas a que sea más adulto para enderezar sus pasos, te va a costar, va a ser más difícil. Por eso dice que el hijo necio es una tristeza para la madre, pero el sabio será alegría para su padre. Será alegría, será de gozo, de regocijo. Toda una familia se regocija cuando los hijos son respetuosos. Proverbio 17:21 nos dice: el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra. Una persona que es porfiada, que es tosuda, que tú le corriges, que tú le hablas, y esa persona quiere hacer lo que se le da la gana, que es sabia en su propia opinión. Hay niños que se creen sabios en su propia opinión. Empiezan ellos a remedar a sus padres, o a hacerle burla, o a decir ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y yo no lo quiero hacer.
hacer y no lo quiero hacer. Entonces ahí es donde viene la disciplina y el castigo. El padre que ama a su hijo lo va a enderezar porque no quiere que se pierda. Si tú no quieres que tu hijo pierda su alma, entonces lo vas a enderezar. Gloria al Señor, aleluya. En Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio van a venir. La persona tiene que sentir que ha hecho algo malo, tiene que mostrarle que debe de arrepentirse de esa conducta que no le va a conducir a nada bueno, sino que va a ser en perjuicio de su propia alma. Deuteronomio 6:6-7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. También el Señor le dice a los padres que no deben de provocar a ira a los hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Filipenses 2:14 nos aconseja hacer todo sin murmuraciones ni contienda, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Gloria al nombre de Jesús. En conclusión, que los niños deben de obedecer a sus padres, y eso no solamente significa que los niños deben de obedecer, sino que también los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos la obediencia al Señor. Lo más importante es lo que significan que esos hijos obedezcan a Dios. Va a ser para salvación y vida eterna, porque en realidad no solamente están obedeciendo a los padres, sino que hay una recompensa de parte de Dios. Hay una promesa que dice que ese es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Hay una promesa de parte de Dios para los hijos, para que les vaya bien en todo lo que emprendan y sean de larga vida sobre la tierra. La importancia de que su vida no sean acortadas por causa de ser irrespetuosos, de ser atrevidos, de ser desobedientes, de avergonzar a sus padres. Dios no se agrada de esto. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103:17 que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Vea que la misericordia de Dios no es para los que hacen lo que se le dan la gana, sino para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mis hijos son grandes hasta el día de hoy, ellos me respetan, algo que les enseñé de niño, aunque no todos están en los caminos de Dios, pero la mayoría de ellos están en los caminos del Señor, y muchas veces si me hablan un poco fuerte, que dicen: ay mamá, perdóname, respetan, hermano, respetan, eso es lo importante. Gloria al Señor. ¿Por qué los hijos ven a los padres como esclavos? Una pregunta: ¿por qué los hijos que alcánzame esto, dame aquello, dame lo otro, no lo puedo hacer, hazlo tú, hazme el deber, tiéndeme la cama, recógeme el zapato, dame la media? Al final el hijo se vuelve un tirano que da órdenes y el padre un esclavo, la madre una esclava que le hace todas las tareas. Es un poco culpa de los padres. ¿Por qué? Porque ese padre le ha mostrado con el ejemplo de que todo lo que él no hace, el padre va y se lo hace, la madre va y se lo hace sin protestar. Por falta de disciplina y corrección, que ese niño se empieza a torcer y a ser una persona tirana, soberbia, altiva, arrogante. La escritura es clara cuando dice: la vara y la corrección dan sabiduría, y el muchacho consentido avergonzará a su madre. Téngalo presente, porque ese muchacho consentido va a avergonzarle en todo tiempo. Sea en público, va a pasar vergüenza delante de los maestros, en una reunión, delante de otra persona, y decir: pero qué niño malcriado, consentido. Eso no es bueno ni siquiera para el niño, porque la sociedad no le va a soportar esa malcriadez. Los compañeros de la escuela no le van a soportar esa malcriadez, esa soberbia, esa arrogancia. Se me cayó el lápiz, alcánzamelo, dámelo. Como que no se puede ni agachar, eso no se lo va a soportar. Entonces el niño va a terminar
terminar sufriendo y pagando las consecuencias de esa insensibilidad que su misma madre, su mismo padre le ha permitido al niño ser arrogante en el hogar, no hacer absolutamente nada, no respetar, cuando se le da una orden hace lo que quiere, inmediatamente hay que ponerle corrección. Por eso dice, la corrección da sabiduría, mas el consentimiento, consentir ese muchacho va a traer vergüenza, va a traer frustración a ese padre, a esa madre que le han permitido hacer lo que se le da la gana. Hay que darle responsabilidades reales, responsabilidades de acuerdo a su edad. Tú te puedes lavar, frégate tu ropa interior, sea tu bombachita, tu calzoncillo, tu par de media, eso es íntimo y es personal. Debe enseñarle a su niño que la ropa interior son cosas personales, cepillarse los dientes es algo personal, lavarse la cara es algo personal, bañarse no tiene que usted llevarlo al baño y bañarlo si un niño tiene ya 5 años. Tengo mi nietita que tiene 3 años y su madre le pone el agua en la bañera y ya se baña sola, no quiere que su mamá le bañe. Bueno, para lavarle la cabeza, el pelo, peinarla, eso sí, claro, y ayudarle en el aseo de las orejitas y eso, pero tiene 3 añitos, pero ya la niña quiere entrar al baño sola, bañarse sola. Por supuesto que tiene que estar la madre, con las niñas la madre. Les aconsejo a las madres tener ese respeto, que sea su madre la que vea la desnudez de su niña. El padre puede bañar a su niño varón, eso es muy bueno, el respeto sobre el tema del cuerpo, enseñarles a los niños que el cuerpo no pueden estar desnudándole o viéndole extraño su cuerpo, enseñarle a los niños a pedir las cosas con respeto y también hacerle ver a ese niño que tú también te cansas y que todo tiene un límite, que tú tienes límites. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo, según nos dice Proverbios 13:24. El niño va a aprender lo que tú le demuestras con tus hechos. El niño no es la majestad del niño que me está haciendo una pataleta y sí, ¿qué quieres para que no te hagas la pataleta? No, inmediatamente ahí es que tú debes imponerle disciplina y corrección. No te sometas a la manipulación de un niño, porque si tú te sometes a esa manipulación, a esa gritería, ese escándalo, o dices no lo voy a hacer hasta que tú no hagas lo que yo quiero. O sea, ellos tienen su forma, te arman gritería, te arman pataleta y dicen no voy, no lo hago, está bien, vas tú allá y le juntas los juguetes. Te ganaron una vez, lo van a seguir haciendo. Les dio resultado, la pataleta le dio resultado resistir, pues a ti te va a dar resultado, no por decir ahí tengo un poco de paz, lo hago yo y no aguanto los gritos de mi hijo. Hay muchos que hacen eso y después vienen las consecuencias. El hijo consentido avergonzará a su padre, a su madre, los avergonzará en público. Dios lo permitirá porque la palabra se cumple. Cuando amamos a Dios, servimos a los demás, pero no debemos servir, pero no ser serviles, hermano, no ser serviles. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos amar a Dios si ni siquiera estamos amando a nuestros propios hijos desde el momento que no los corregimos? El Señor nos da un consejo por medio de Proverbios 1 que el Señor mismo nos dice a nosotros como hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Entonces tú dirás, eso no lo debes hacer, hijo, no te des con malas juntas, que te llamen para hacer cosas malas. Ese consejo no debe faltar porque la Biblia incluso también lo habla. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Gloria al Señor. Tal es la senda, dice, de esas personas, ponen acechanzas y a sus almas
tienden lazos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. El Señor está llamando, porque dice que después Él se reirá de la calamidad. Dice, yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. O sea, que cuando venga esa calamidad, esa destrucción por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, hay un castigo, hermano, hay un fruto, hay una consecuencia. Nuestros hijos deben saber que si ellos no hacen sus deberes, no hacen sus tareas, hay una consecuencia. Al otro día van y quedan avergonzados en la escuela. O sea, no le corras a hacer tú el trabajo, porque lo que estás haciendo es perjudicar a tu hijo. No te estoy diciendo que no lo ayudes, te estoy diciendo que no consientas a tu hijo, como dice la palabra de Dios, a fin de destruirlo, porque lo vas a estar destruyendo, haciendo lo que la palabra de Dios no te está autorizando. Muchos padres aún duermen con sus hijos cuando sus hijos son grandes. ¿Debemos hacer eso? Bueno, ahí, hermanos, eso es muy importante, que cada niño tenga su intimidad. Los adultos tienen un cuerpo al cual también cuidar y respetar, y los niños también tienen que tener su lugar. Si no tienen lugar, hermanos, es mejor que cada uno duerma en su lugar. No dormir de a 2 o de a 3 en una cama, porque eso no es bueno. Todos los cuerpos son diferentes. Cuando ya los jóvenes empiezan a ser más adultos, comienzan a tener unas sensaciones en los cuerpos que son diferentes. Y ya cuando empiezan a estar en la adolescencia, comienzan a tener deseos sexuales, que es mejor que los hijos, sobre todo los hijos varones, no duerman con su madre o con su padre. Las niñas son jóvenes, el cuerpo comienzan las hormonas, hermanos, a moverse, y eso no es bueno, que hayan esos sentires del roce de los cuerpos con un adulto, hermano. No es bueno. Cada niño, cada adolescente debe dormir en su cama, dormir aparte, debe tener su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Según los médicos, hermanos, aconsejan que el niño ya de semanas puede empezarlo a poner en su cuna. A veces los padres, los abuelos tienen esa costumbre de meter a los niños en la cama, y ya los niños son grandes, y después vemos las tragedias grandes que pasan porque los abuelos meten a los niños a las camas, o los padres que duermen solo meten a los niños a las camas, y ahí después vemos las tragedias, hermano, tan grandes que hay. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué es malo que una madre duerma con su hijo adolescente adulto? Por un tema de pudor, no deben acostarse esos padres con los hijos cuando ya son grandes. Ya después que deja al niño, incluso ya de bebé, los mismos médicos dicen el niño debe tener su espacio. A veces hay adultos que meten al niño en la cama y tienen su intimidad delante de sus hijos. Los niños se despiertan y están en su cama. Eso no es saludable para su vida espiritual, su vida emocional. Se le destruye la mente, hermano. Se le destruye ya desde niño. Eso no es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Les voy a dar algunos testimonios de algunas personas que han sufrido abusos desde que son adultos. Cuentan que han estado muy frustrados por esto. Por ejemplo, acá hay un joven que cuenta un testimonio. Estos testimonios los saqué de internet, justamente en un blog que estaba hablando de este tema de los hijos. Este hijo decía: yo soy un sobreviviente del incesto madre e hijo, para que usted vea. Dice, toda la situación, dice que tuvo una relación oculta con su madre que duró 10 años y su estabilidad emocional era muy débil. ¿Cuántas jovencitas cuentan que también pasaron este tipo de abuso con sus padres, incesto, que el Señor mismo prohíbe? No veas la desnudez de tu hijo, no veas la desnudez de tu madre, no veas la desnudez de tu padre. Esto es abominación delante de Dios. Esto está en la Biblia, te lo voy a leer para que puedas entender que eso es abominación delante de Dios.
Levítico 18:7 en adelante nos dice: no descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Se trata de tu madre, así que no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Se trata de la desnudez de tu padre. Pero ¿cuántos padres, cuántas madres, madrastas, padrastros andan desnudos en ropa interior delante de sus hijos? Hermanos, el diablo no duerme. El diablo se le mete a cualquiera se le mete el diablo. No confíes tus hijos absolutamente a nadie. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Es tu propia desnudez, o sea, de tu nieto, de tu nieta. No descubrirás la desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en tu casa. ¿Por qué? Porque es tu tía, es tu tío, tú eres su sobrino. Estas cosas pasan, mis amados hermanos, pasan entre hermanos, entre primos, entre padres, entre abuelos. ¿Cuánta destrucción trae al hogar por no respetar la palabra de Dios? No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Se trata de la familia de tu madre. Ahí estamos hablando de una tía. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, del tío. No te acostarás con la mujer del hermano de tu padre. ¿Por qué? Porque es tu tía política. Se trata de la mujer del hermano de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Se trata de la mujer de tu hijo. ¿Cuántos suegros hay que le echan el ojo a la nuera y la desnudan con los ojos? Hermanos, yo he visto esas cosas aún dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Gente que no se ha limpiado todavía. Van a la iglesia, no van gente santa, van gente que viene del mundo con 10,000 problemas, gente que tiene pecados ocultos, pecados de lascivia, de lujuria, demonios, personas que han sido poseídas por espíritu. ¿Cuántos siervos que se dicen siervos de Dios y pastores han abusado de niñas? Se ve mucho en la iglesia católica, pero también se ha visto en la iglesia evangélica, que se dicen pastores que ni siquiera fueron llamados por Dios. Han destruido la vida de jóvenes, de adolescentes, varones y de niñas también. No descubrirás la desnudez de una mujer de su hija, no descubrirás la desnudez de la hija de su hijo ni de la hija de su hija. Esto es un acto perverso, pues se trata de parienta cercana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu mujer mientras esté viva, pues la haría su rival. Hermanos, esto es gravísimo. Esto pasa y pasa muchísimo, hermanos. Hijos que son hijos de violación, hermanos. En mi familia tengo ejemplos, muchos casos de estos, hermanos, de abusos de diferentes tipos. Gracias a Dios que mis hijos han entrado en una etapa nueva. Mis hijos, entre ellos, siempre se respetaron, a pesar de que son 5 hermanos. Son 3 varones y 2 mujeres, y gracias a Dios el Señor los guardó en su niñez, en su adolescencia. Entre ellos nunca hubo ningún tipo de abuso, pero sí hubo en la familia de unos primos, hijos de un familiar, que sí hubo abuso, hermano. Hubo abuso, hubo manoseo, hubo maltrato, y eso son heridas tan fuertes, mis hermanos, que es muy difícil curarlas después. Así que en el nombre de Jesús entrego esta palabra. Le pedí a una hermana, que ella es psicóloga y ayuda a niños, que ella me comparta también algunos testimonios de algunas vivencias. Los voy a poner para que sea de edificación para cada uno de mis hermanos. ¿Cómo enseñar a los niños a hacer los pequeños oficios en el hogar? Yo lo hice con mi hija desde muy chiquitica. Desde la edad de los 4 años ella tenía responsabilidades. Yo trabajaba como docente en un colegio cerca al lugar donde vivíamos, y tenía muchas veces que dejarla solita mientras iba a reuniones de docentes, y después de 1 hora, 2 horas pasar por ella a recogerla para llevarla al colegio. Entonces yo le dejaba el reloj despertador en ese entonces y le decía: mamita, tan pronto suene el despertador, te levantas, te bañas, te vistes. Por la noche dejamos el matachito hecho, llamaba yo el matachito, que le colgaba
en un gancho de ropa su uniforme, debajo ponía sus zapaticos bien embetunaditos, con sus mediecitas, todo listo. Entonces ella tenía que levantarse y hacer la tarea, bañarse, vestirse por sí misma, y sobre la mesa le quedaba el desayuno. Y así se fue acostumbrando. Cuando teníamos que hacer oficios, yo la ponía a que me colaborara, pero jugábamos al juego de la mamá y la empleada, y ella era la empleada y ella tenía otro nombre, no era su nombre real sino Valentina, que fue el nombre que ella escogió. Entonces Valentina era mi auxiliar en la cocina, mi auxiliar en la lavada de la ropa, mi auxiliar en la lavada de pisos, porque lavábamos el piso, y en todo de a poquito ella me ayudaba. Yo le enseñaba, le iba explicando y ella me iba ayudando, y así se acostumbró a jugar a Valentina y a ayudarme con los oficios de la casa, y nunca lo vio como una carga, sino como un juego, como algo divertido que íbamos a practicar las dos. La siguiente situación sucedió en un colegio grande donde laboré como psicoorientadora. Este colegio estaba conformado por la sede de bachillerato y varias sedes de primaria. Resulta que en una de las sedes de primaria donde llego por primera vez, había una niña que lloraba todo el tiempo y tenía levantado ese colegio. Los profesores desesperados. La mamita ya llevaba asistiendo a clases con la niña 1 o 2 semanas, asistiéndola en el salón, que era la única forma que la niña estuviera dentro del colegio sin hacer el bochinche. Y estaba trabajando solo medio tiempo, no podía trabajar en la jornada de la mañana porque tenía que cumplir el horario escolar con su niña, porque era la única forma de controlarla. Entonces llego yo a trabajar y veo esa escena y me dicen: psicóloga, haga algo con esa niña. Ya anteriormente por otra psicóloga se le trabajó y no, esa niña no cambia. Si no está la mamá acá con ella en el colegio, nos levanta el colegio a gritos y es desesperante escucharla por todo el colegio, porque no solamente aburre el salón de ella, sino todo el colegio tiene que escuchar sus gritos, sus lloriqueos. Y ya hablamos también con el sacerdote del colegio, él ya vino, ya habló con ella y nada, no ha sido solución. Con el coordinador también ha hablado varias veces y no, esta niña no se calma. La mamá ahí pues acusada con ella y no sabemos de verdad qué vamos a hacer con esa niña. Bueno, entonces yo empecé a observar la situación, a darme cuenta. Niña malcriada, no tenía hábitos de crianza, una mamá de carácter muy dócil, muy frágil, muy débil, no tenía autoridad. Y empiezo a hacer la tarea. Entonces me quedé hablando con la docente y le dije qué íbamos a hacer, cómo la iba a tratar ella dentro de la de clase, sin darle mayor atención a sus berrinches. Lo mismo hablé con el grupo de estudiantes sin que estuviera la niña, con sus compañeritos, cómo la iban a tratar, cómo iban a reaccionar cuando ella empezara a llorar y en lo posible que no fueran a paladearla, a consentirla. Bueno, y finalmente hablé con la mamita y le dije a la mamá: bueno, mamá, ya el escenario en su salón de clase está preparado. Yo necesito de la colaboración suya para que esto nos funcione. Entonces, si usted no ha enseñado a su hija a obedecer, si usted no la ha corregido, tiene que empezar a corregirla. Y mire, todos tenemos unas instrucciones, unas indicaciones cuando compramos un electrodoméstico o cualquier aparato electrónico, nos dan las instrucciones, pero cuando tenemos nuestros hijos no tenemos esas instrucciones a la mano, aparentemente, pero está un libro que es especial y ahí están las instrucciones, es el libro de Proverbios. Entonces usted va a leer con su niña el libro de Proverbios poco a poco, qué entiende la niña, qué entiende usted, y van a practicar entre las dos lecturas y van a aprender usted como mamá cómo criar a su hija y la niña cómo obedecer a los padres. Y mamita, su hija va a entrar a clase sola y usted se va a ir a trabajar. Entonces hágame un favor, tiene que buscar una varita de corrección. Como usted no trajo la varita, mire, aquí tenemos árboles en el colegio, bájeme un chamisito de esos, lo pela y le vamos a decir que ese es el amiguito que la va a corregir. Que si la niña no hace caso, usted me la va a corregir. No se preocupe, mamá, que si nos llaman a las IAS, que llamamos acá en Colombia, que son la Fiscalía, el Bienestar Familiar, la Policía, la Comisaría, bueno, cualquier IA, la Personería.
Entonces yo la apoyo, yo estoy con usted, no se preocupe. Entonces, mamita, usted le va a decir a la niña que va a entrar a clase, yo también le voy a decir que va a entrar a clase, que va a ir sin la mamá. Y que si no obedece, mire, usted con el amiguito la va a corregir y la va a enseñar a obedecer. Bueno, lo hicimos así y tocó armar de carácter a la mamá, porque como ya decía, es un carácter débil. Entonces, no, mamá, hágalo en serio, que se le note la seriedad, que sea de verdad usted dándole una orden a su hija. Bueno, nos quedamos con la niña. No, que ya no entraba sola y lloraba y hacía el berrinche, que no, y que no, que me vomito, que me vomito. Empezó a decir que me vomito. Yo, bueno, mamita, si se va a vomitar, pues vomítese y después de que se vomite, entra a su salón de clase, pero va a entrar al salón de clase. Efectivamente, la niña se vomitó de la soberbia. Y después de la vomitada la hicimos entrar al salón de clase. La mamá no le probó el amiguito, la varita, pero sí con la amenaza y con algo de seriedad, y entró al salón. Había una ventana entreabierta y donde nosotros observar la evolución de la niña, y mamá y psicoorientadora nos quedamos observando y gritó, pero todos hicieron su papel, la maestra hizo su papel como se le había indicado, los niños también tuvieron buena reacción, no le prestaron mayor atención, y ya cuando se vio que nadie le prestaba atención, nadie iba a consentirla, nadie iba, pobrecita mamita, cállese, tranquila, no tuvo más remedio que callarse y seguir con su jornada escolar. Al siguiente día le pedí el favor a la mamá que volviera a actuar de la misma forma, pero como la mamá era como un poco dócil, entonces yo tenía que ir a otra sede, pero dije, primero voy a ir a esa sede a ver que se haga la tarea completa, y efectivamente llegué allá y empezamos. ¿Que va a entrar al salón? No, yo no entro sola, mi mamá. No, mamita, la mamá se va a trabajar, la mamá no le tiene que venir a estudiar acá, nada. Que yo no entro sola, que yo no entro sola, que mi mamá, bueno, mamita, va a entrar a su salón normal. Que me vomito, que me vomito. Yo, bueno, mamita, si se va a vomitar, entonces vomítese, pero vomítese rapidito, porque rapidito va a entrar a su salón de clase. Y si no, eso no se vomite, ahórrese la vomitada. No es que se pone con dolor de garganta y va a estar en el salón de clase con dolor de garganta. Lástima eso, ¿no? ¿Para qué vomita? No, sin embargo, ella hizo la musaraña hasta que se vomitó, y se vomitó retiradita el uniforme, con eso no le queda untado. Vomitó un poquito, ya menos que al día anterior, y entró a su clase, y forzando ahí la mamá y la psicoorientadora, no, se entra con voz de autoridad. No tuvo más remedio que entrarse. Bueno, listo, la niña ingresó a clase, la mamá se fue a trabajar. Ya la siguiente semana se siguió el ritmo, ya la niña de quedarse en el salón, se siguió el proceso y la niña se adaptó y no volvió a pataletear. Ya no volvió a escucharse el bochinche por todo el colegio. Con el tiempo yo pensé que la niña no me iba a querer a mí, a la psicoorientadora, porque pues lo que había hecho con ella. No, pues resulta que yo llegaba al colegio y era la primera que salía a saludarme. Feliz me quería esa niña. Y más adelante, ella estaba en primer grado en ese entonces, más adelante llegó a bachillerato, a sexto de bachillerato, a la sede principal donde yo tenía más días de trabajo allá, y me veía. Y esa niña cuando me veía, ¡ay, la psicóloga! Salía corriendo a saludarme. ¡Hola, psicóloga! Estoy aquí, ya estoy en este colegio. Y feliz y bien. Esa fue la experiencia con una niña que le faltaba autoridad de casa, autoridad de papás. Y la autoridad de los papás siempre debe estar por encima de los niños, nunca deben igualarse al nivel de los niños. Deben dar cariño, dar amor, pero también corrección, firmeza, seguridad y autoridad. Considero que la clave para enseñar a los niños es la firmeza de los papás, la seguridad, y no esos papás de que dan órdenes y no están atentos a que sus hijos cumplan las órdenes. No, cuando se da una orden, se les dice, a ver, recoge los juguetes, y se espera a que los niños recogen los juguetes, pero se queda ahí el papá o la mamá mirando que recoja los juguetes y que lo haga, y se le indica cómo lo debe ir haciendo. Y esa orden se cumple con una vez que se les mande, pero es
uno como papá, como mamá, sacar el tiempo para ver que su hijo va a hacer la tarea inmediatamente. Porque si uno le da la orden, recoge los juguetes y uno se va y no les presta atención y se pone a hacer otros oficios y al rato, que recoja los juguetes, que recoja los juguetes. Se vuelve una mandadera cansona como de 3, 4 veces la misma orden y el niño tomando del pelo. Entonces eso así no funciona. Hay que tener seguridad, sacar el tiempo, que es un tiempo que uno gasta un ratico mientras ellos se acostumbran a que están recibiendo la orden y la orden se cumple inmediatamente y después los niños ya funcionan así. Pero si uno le da la orden y se distrae en otros oficios y no la hace cumplir, ahí no funciona. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Cristo sea con todos nosotros y recuerde claramente, no consienta a su hijo para que no le avergüence. Si usted ama a su hijo, corríjalo. No le permita que su hijo abuse de usted, no permita que su hijo haga malcriadez. Escrito está que la vara y la corrección imparten sabiduría, pero que el hijo consentido avergonzará a su madre. Que la paz de Cristo sea con todos nosotros. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios.